Estamos frente a la Catedral de Asunción, donde vamos a conversar con Pedro Kriskovich. Él es docente, comunicador católico, muy identificado en aquella visita que tuvo el Papa Francisco en el 2015. Y vamos a conversar con él para que nos dé alguna reflexión sobre lo que deja la muerte del Papa Francisco. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos colegas, sobre todo somos colegas comunicadores, y en este mismo sitio, un día 11 de julio del año 2015, 10 años atrás, el querido Papa Francisco caminaba sobre esta explanada de la catedral, llegaba con esa sonrisa, con esos detalles, con todo todavía ese ímpetu que tenía en aquel entonces, 12 años atrás, 10 años atrás, mejor dicho, 12 años atrás era elegido Papa. Y él hasta sugería que a esta iglesia tan hermosa tiene que tener un órgano. Gracias a su sugerencia tenemos el órgano tan hermoso. Se ha ido un papa que nos amó, que amó entrañablemente al Paraguay. Recuerdo que Humberto Eco lo llegó a considerar como el jesuita paraguayo. Humberto Eco, en un artículo que escribió en uno de los diarios de Europa, lo calificó como el jesuita paraguayo. Y para nosotros sabemos bien que fue un papa que nos amó, que habló de la gloriosa mujer paraguaya, que trabajó siendo arzobispo de Buenos Aires con las comunidades paraguayas de allá, con un sacerdote muy cercano a las Villas Miserias, donde muchos compatriotas allá residen, salen adelante con el trabajo. Tuvo una jefa paraguaya, Esther Balestrinos, cuando visitó aquí el Paraguay se reunió con sus hijas, una mujer que murió víctima de la dictadura en la Argentina, es decir, un papa entrañable que ayer se despidió, ya que estamos con las cámaras de televisión. No vamos a olvidar esa imagen, porque como comunicadores sabemos que hay formas de expresarse. Las últimas palabras del Papa fueron en la bendición Urbi et Orbe, que el Señor, que Dios les bendiga, felices Pascuas. Y el último gesto suyo fue recorrer toda la plaza de San Pedro hasta las periferias, el que tanto nos hablaba de periferias sociales y existenciales, hizo todo el perímetro de San Pedro hasta la Vía de la Conciliación, que es la avenida que une Roma con el Vaticano, un signo grande que él, como él se despidió, que llegó hasta esas periferias, y parte un lunes santo, un tiempo de Pascua, así como Juan Pablo II partió un domingo siguiente al domingo de Pascua y se despidió con esos últimos gestos de dolor. El Papa se despidió casi ya sin poder hablar, hasta amándonos hasta el extremo, como Jesucristo, diríamos, como él, como su vicario en la tierra, y sobre todo con ese gesto de recorrer toda la Plaza San Pedro, bendecir niños, acercarse a los enfermos. Murió con esas botas puestas y dándose hasta el extremo, hasta el final. Como comunicador quería resaltar eso, que ese gesto que él tuvo de recorrer todo, que no estaba previsto, un gesto, y lo que hizo el Jueves Santo, llegó hasta los presos a quienes él lavaba los pies, rompió ese esquema, él como un papa que rompía esquemas, no es que lavó los pies en la Basílica de San Pedro, sino él siempre lo hacía el Jueves Santo y, con los presos, y quiso estar en esa cárcel de Roma, y le preguntaron, ¿cómo está viviendo la Semana Santa? La vivo como puedo, es decir, dentro de la condición en la cual él estaba, la vivió de esta manera y se despidió de esta manera. Sin duda deja un legado muy importante, una responsabilidad para el Papa que va a sucederlo en el cargo. Totalmente, ahora empieza el periodo de sede vacante y él siempre decía que el Espíritu Santo nos da sorpresas. El Papa hablaba mucho de las sorpresas de Dios, así que quién sabe qué sorpresa nos dará cuando se le eligió a Juan Pablo II. Era un joven, entre comillas, de 58 años. Imagínense, a Juan Pablo II se le eligió a los 58, a Benedicto XVI a los 77, cuando acababa de cumplir 77 años, al Papa Francisco a los 76, es decir, y casi siempre aquel que no está entre los papables es elegido papa. Por eso no se pueden hacer conjeturas, pero sí en este tiempo de luto, que es casi una semana. Recordemos cuando murió Juan Pablo II, casi se triplicó la cantidad de habitantes de Roma que fueron a pasar frente a su cuerpo yacente, jefes de Estado, 4 expresidentes de Estados Unidos, los dueños del poder de rodillas frente a su tumba y frente a su cuerpo yacente, porque es expuesto. Y no hay que olvidar lo que el Papa dijo. El Papa concedía muchas entrevistas. Como comunicadores hubiéramos soñado haberlo podido entrevistar, porque él tenía ese gesto, y en una entrevista él dice, cuando muera, él quería que le entierren en la Basílica Santa María la Mayor, por su amor a la Virgen, donde él siempre iba antes de cada viaje a llevarle flores, antes y después. Imagínense, me imagino que ese deseo va a ser respetado, pero el Papa pidió que no se le entierre en la Basílica de San Pedro, donde están los demás papas. Él pidió ser enterrado junto a la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor. Pedro, ¿cómo sigue ahora? ¿El cardenal Alberto va a ser convocado para ir a Sí, va a Roma? tener que viajar, por supuesto, nuestro cardenal
arzobispo de aquí de Asunción, aquí está su sede, que es la catedral, él va a tener que viajar. Recordemos que tenemos dos cardenales de nacionalidad paraguaya, por así decirlo. También el cardenal Cristóbal López es arzobispo de Rabat, tiene nacionalidad paraguaya. Y el arzobispo, nuestro querido arzobispo, va a tener que viajar, va a viajar ya, por supuesto. ¿Ambos son elegibles como posible papa? Sí, sí, para precisar un poquito la cifra, 137 cardenales pueden votar en el cónclave, pero elegible papa hasta 80, hasta los que tienen 80 años pueden votar, pero elegido puede ser elegido alguien mayor de 80 años y los cardenales son más de 200, es decir, cualquiera puede ser elegido, pero los que votan también votará nuestro cardenal Alberto Martínez y nuestro cardenal Cristóbal López votarán porque tienen menos de 80 años. ¿El cardenal partirá cuándo a Roma? Esos datos todavía no los tenemos, ya cuando puedan hablar con él ya los va a precisar. Pero el hecho es que empieza un periodo que se llama de sede vacante. Es el duelo, bueno, por supuesto, está el proceso de despedida, de sepelio, eso debe durar una semana, y luego la convocatoria al cónclave, que tiene que hacerlo el cardenal Camallengo, lo hace y ya a partir de allí ya se precisa la fecha de inicio del cónclave, que uno no sabe cuánto va a durar. Un cónclave puede durar 2 días, puede durar 2 semanas, y según se estima para el mes de mayo, mes de María, quizás ya tengamos el Papa, el nuevo Papa, o en la fecha en que Dios así lo decida, ¿verdad? El Espíritu Santo. Algo histórico para la Iglesia paraguaya tener 2 cardenales paraguayos. Totalmente, algo histórico. Yo diría algo histórico, como un Papa nos amó tanto, hasta era explícito. Recuerdo que acompañándolo en el vuelo papal, cuando le entregaba yo una imagen de la Virgen de Cacupel, decía la gloriosa mujer paraguaya, y me preguntaba una periodista, colega española, ¿qué es eso que el Papa tanto quiere a la mujer paraguaya? Nos ponemos celosas. Es que era así, el Papa expresaba su amor al Paraguay, no solo por la historia que tiene con las comunidades paraguayas residentes allá, sino desde su juventud tuvo una jefa paraguaya, Esther Balestrini, murió víctima de la dictadura argentina. Es decir, fue un Papa que comprendía nuestra realidad, no llegó a viajar a su país, nos visitó en Paraguay, ni siquiera pudo ir a la Argentina. Es decir, un Papa que nos amó y da gracias por este Papa que hemos tenido tan cercano al Paraguay. Pedro, para reiterar nada más, estamos en vivo ahora. ¿El cardenal Alberto puede votar y puede ser elegido también? Sí, por supuesto, todo el cardenal puede ser elegido, y el que puede votar, el que tiene menos de 80 años puede votar, pero ser elegido cardenal una persona mayor de 80 años también. ¿Cuántos pueden votar y cuántos cardenales hay? Decían. 137 son los que pueden votar. La cantidad exacta son poco más de 200, porque muchos ya fallecieron también en este tiempo, pero los que pueden votar son 137. ¿Hablaría el cardenal esta mañana? Sí, tienen que buscarle. Bueno, es decir, yo no soy el vocero, yo soy un simple comunicador católico, pero por supuesto yo creo que va a tener mucho que decir, porque el Papa tuvo el gesto de elegirlo. Yo recuerdo que en el vuelo papal le habían preguntado al Papa cuándo él se eligió. Aníbal Velázquez del ABC, nuestro querido amigo, le había preguntado en forma hasta así, ¿cuál es el castigo, el pecado que tiene Paraguay para no tener un cardenal? Y el Papa se ría, se estila así, le dice, no tener cardenal no es ni un pecado. ¿Cuál es el pecado que tiene el Paraguay para no tener ningún cardenal? El Paraguay puede tener 1 y hasta 2, dijo el Papa en aquel entonces, y después nombró a 2. Al cardenal Martínez, nacido aquí en Paraguay, y al cardenal Cristóbal López, quien adoptó la nacionalidad. Es decir, todo cardenal puede ser elegido Papa, y hasta inclusive, aunque no se dio en la historia reciente de la Iglesia, alguien que no sea cardenal y que así lo consideren los cardenales electores, que son 137, pero eso era en otras épocas de la Iglesia. Lo preciso es que son 137 los cardenales electores, y ya se va a precisar luego la fecha del cónclave. ¿Cómo se llama el otro cardenal paraguayo? Cristóbal López, el que es arzobispo de Rabat, quien fuera mucho tiempo inspector salesiano en Paraguay, director de Radio Cáritas, que él mismo adoptó la nacionalidad paraguaya por amor al Paraguay. Estuvo aquí en la visita del Papa Juan Pablo el 88, y luego casi más de 20 años en Paraguay, y por ese amor al Paraguay adoptó la nacionalidad. Pero importante también lo que mencionabas de que en los últimos tiempos hubo muchos cambios también de acuerdo a las elecciones y demás, y todo esto tiene que ver también con las reformas que había aplicado justamente el Papa Francisco en los últimos tiempos. El Papa hablaba de una iglesia pobre para los pobres, una iglesia como hospital de sangre, no como un laboratorio de análisis clínicos, es decir, que analice abstractamente lo que pasa en el mundo, sino que esté ahí presente frente al hombre que sangra.
También habló de las periferias sociales, que muchos sabemos, es la pobreza, aquí mismo tenemos la Chacarita, las periferias sociales, pero al hablar de periferias existenciales fue un concepto que él creó, de ese sitio donde el hombre, los que han perdido la fe, el hombre que sufre, el hombre que tiene dramas existenciales. El Papa habló de ese tipo de iglesia que es volver a los orígenes. Yo recuerdo inclusive que cuando el secretario de Juan XXIII, quien fue el que convocó al concilio en los años 60 y fue el ayornamiento de la iglesia puesta sobre todo a mirar la realidad del mundo, el cardenal ya de más de 90 años al verla, Francisco, dijo, oh, ha vuelto el Papa Juan XXIII, porque miró que era el estilo, y el Papa se rió cuando al estilo del Papa espontáneo, reírse, recordamos su sonrisa, dijo, sí, siempre yo pido poder guiar a la iglesia como la guió él, y dejarme transformar por el Espíritu Santo como se dejó transformar él. Él tenía ese concepto que la iglesia tenía que volver a sus orígenes, es decir, por eso hablaba de una iglesia de puertas abiertas, la iglesia en salida, no la iglesia que espere que la gente llegue, sino la iglesia en salida. Por eso el Papa le llegó a tanta gente atea, inclusive hay gente atea que le está llorando hoy al Papa, pues se sintió abrazada, sintió esa cercanía de él al hombre de hoy. ¿Alguna anécdota que recuerdas, Pedro? Bueno, y en el vuelo papal, ¿verdad? Ahí teníamos que estar todos sentados, por supuesto el Papa salía espontáneamente de repente y lo que él dijo de la gloriosa mujer paraguaya. Y una anécdota que recuerdo es que dentro de los libros que recogen las frases del Papa, las frases célebres, hermosas, tantas que dijo, hay una que empieza con esta frase, yo me voy en el autobús, porque el Santo Padre, acá está la limusina. No, ¿qué limusina? Yo me voy en el autobús con los demás cardenales y después se fue a pagar la cuenta que debía ahí en la Casa Santa Marta cuando fue elegido Papa desde el comienzo. Fue un hombre tan sencillo. Y recuerdo cuando a él se le preguntó cómo querría que le recuerden, él dijo, uno esperará una frase así muy solemne, como un buen tipo, que en el momento de la muerte, ¿verdad? Que estamos viviendo ahora, que nadie quiere que llegue para ningún ser querido, pero en este momento está llegando. El Papa pidió eso, que le recordemos como un buen tipo y pidió ser enterrado junto a la Virgen. Pedro, por lo menos en la prensa se maneja ya algunos candidatos de quienes podrían ocupar o los posibles candidatos. ¿Cuál sería el perfil del nuevo Papa? ¿Alguien similar a Francisco? Te cuento que la frase en italiano, que el papabile no termina siendo Papa, el que aparece como candidato, no. Te cuento la anécdota, estando allá en Roma, cuando él se le iba a elegir, yo le digo a los colegas argentinos, ¿qué tal si es elegido un papa argentino? Pues no es que le haya sido profeta ni nada, sino le lancé así, ¿verdad? Como comentando en la rueda de periodistas, y alguien me dice, no, Sandri, no creo que ya Sandri, ni le mencionaban a Bergoglio, y apareció él, es decir, pero sí, muy buena esta pregunta, porque es como que el Papa se preocupaba de que siguieran esta línea, aunque el Papa decía siempre es el Espíritu Santo el que nos puede dar sorpresas, pero que no se pierda esta mirada de cercanía de una iglesia que comprenda el drama de hoy, una iglesia como hospital de sangre.